Bueno, ya estamos, venía un random, no venía una pausa. No, Seguimos acá. Queríamos ver si estaban todos atentos. Sí, y que se diviertan y que se rían. Y hacer poner nerviosos a un poquito de A todo el mundo. Están acá diciendo, ¿qué están diciendo? Bueno, volvió la doctora, nuestra abogada. La doctora influencer. Nuestra abogada influencer, que nos está ayudando a entender algunas cosas de la vida que nos cuestan. Mira que con nosotros para hablar nada más y nada menos de algo que nos molesta un montón en nuestra vida a todos, que son los impuestos. Así es, un tema bastante picante. Uno dice impuestos y ya la cara no es de buena onda, ¿no? No, totalmente. Pero aparte es como que creemos que viene así como con la realidad, con la vida adulta. Sí, ¿no? Y aparte es algo que tenemos como muy en un pensamiento colectivo, que todos son impuestos. Entonces les venía a proponer pensar en si sabemos que todos son impuestos o hay otra cosa. Y si sabemos que nosotros mismos somos los que nos autoimponemos los impuestos. Ah, bueno. ¿Se habían puesto a pensar en eso alguna No, vez? nos han puesto en Para un mí el dilema. impuesto viene en Nos una impuso. boleta y no es nuestro. Claro. Y no decido tenerlo. Y yo no quiero pagarlo. ¿Qué son los impuestos entonces? Bueno, en realidad los impuestos vienen de una familia, ¿no? Es una especie. Vamos a decir que son como primos, para entenderlo más fácil, ¿no? La familia son los tributos y es eso que nosotros le otorgamos al Estado del 1 al 10 de cada mes y que la verdad es un embole ir a pagarlo, ¿no? No importa cómo, pero es un horror. Entonces, esos tributos tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Ah, son cosas distintas. Que en general nosotros a todos le ponemos... A todos le mote decimos de impuestos. Sí. Y eso es algo que nos juega en contra en realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los impuestos nosotros algo que pagamos es un monto de dinero que nos vemos obligados a pagar y que el Estado, cualquiera sea, la provincia, el municipio donde vivimos, la nación, no está obligado a darnos nada en contraparte. ¿No? Entonces ahí derribamos ese mito de... Pero yo pago los impuestos. Y la calle está toda rota, por ejemplo. Exactamente, ese es el primer mito, ¿no? Claro. Sí. El Estado necesita de los impuestos porque es una estructura que necesita sostenerse, sostenernos a nosotros como ciudadanos en ella también. Pero de por sí, en el impuesto no nos tienen que dar nada en contra, cambio. digamos, a cambio, exacto. En cambio, las tasas sí. Si yo pago una tasa, por ejemplo, de barrido municipal o de luz, de electricidad pública, ahí sí. Que es lo que llamamos comúnmente los servicios. Exactamente, la ¿Pagaste el famosa tasa de servicio? servicio. Claro. Ahí sí, si el Estado, yo pago el agua, el Estado me tiene que dar el agua. Yo tengo que abrir la canilla y tiene que salir el agua. Y después las contribuciones especiales, que es muy particular, pero básicamente algunos ciudadanos se ven beneficiados y otros no, entonces algunos lo pagan y otros no. Pero para no meternos ahí, porque es un Y poco por las complejo. tasas podés hacer reclamos. Por qué sé yo, supuesto. si yo no tengo agua durante Por 2 meses y supuesto. no vi, no. Sí, porque y pago. Exactamente, porque lo que vos estás pagando es justamente esa, la actividad de retribución del Estado. Claro. En este caso tenemos que ir a ARCEP, cuando si estamos acá en la Municipalidad de Capital de Córdoba, vamos a ARCEP, o algunos municipios tienen cooperativas, etc. Pero por el impuesto yo no puedo hacer ningún tipo de reclamo. Y en principio no, porque tampoco sabemos a dónde va el impuesto. Eso era lo que les quería contar. Dame un Claro. ejemplo de un impuesto. ¿no? Y el impuesto al valor agregado, el IVA, que El nosotros IVA. pagamos todo el tiempo con los productos. Eso es un impuesto. No un podemos reclamar impuesto. nada. Vos tenés que lo pagás, Claro. con los alimentos o lo que sea, es parte del precio. Exactamente. O, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, que muchos que tienen actividades profesionales dicen, no, tengo que pagar el impuesto a los ingresos brutos. Y encima lo pago en la provincia, en el municipio, en la nación. Sí, y nada a cambio, Y nada. nada. cambio. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta. Y otra cosa interesante es que estamos re cansados de pagar muchos impuestos, ¿no? Porque hablábamos con José de que hay mucha cantidad de impuestos. Sí. Argentina tiene entre 146 y 148 impuestos, que en realidad vamos a hablar, son tributos, no todos son Sí. impuestos. Claro. Por así Se decirlo. diferencian. Exactamente. Y de esos 146 o 148 impuestos, ¿quiénes lo crean? Son las legislaturas de las provincias o los congresos, ¿no? Entonces, indirectamente es el pueblo mismo quien está creando. Es el poder impuesto. legislativo Claro. el que tiene el poder para crear Claro. o para eliminar. El presidente el otro Exactamente. día decía, no le pueden agregar municipios ni provincias, le pueden agregar ninguna tasa especial. En realidad, a ver, hay autonomía provincial y hay autonomía de los municipios en cada provincia, ¿no? Eso es constitucional por nuestro régimen federal. Entonces, sí, el municipio se tiene que sostener. Entonces, El ¿cómo se presidente puede sostiene? decir Con tasas. Claro, el presidente puede decir cualquier cosa, pero hay que ver si después cómo se sostiene. Y es que sí, porque el derecho tributario, que finalmente es de lo que estamos hablando, Sí. si lo ponemos un poco en formalidad, tiene una característica que es muy elegante, se llama principio de legalidad, que significa que los tributos únicamente pueden ser creados por una ley, sea una ley provincial por la legislatura, una ley nacional por el Congreso o una ordenanza municipal por el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque esas personas las elige el pueblo cada tantos años en las votaciones para representar sus intereses.
Por eso decimos que lo creamos nosotros, o sea, que nosotros creamos Nosotros los mismos impuestos. nos quejamos de que quienes elegimos terminan condenándonos a pagar muchísimos ¿No tributos. pagar un impuesto es un delito? En principio no. Ahora no quiero que me ataquen. No, entonces no pagamos más. No. Pero sí lo que nosotros deberíamos hacer es reclamar y decir, miren, estamos pagando este impuesto, ¿a dónde va? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué hacen con este Eso impuesto? ni Eso nos es una actividad imaginamos. financiera Y si alguien que me depende de la dice, política. no te cobro el IVA, Ujú. y ahí sí estoy cometiendo Sí, un- bueno, lo que pasa es que Algo después raro, viene la ¿no? evasión. Pero Claro. en todos lados, Bueno, pero, ¿este precio con IVA o este precio Claro, sin si me IVA? pagas en contado, billete, cash, Hay un descuento. Sí, Hay un descuentín. bueno, lo que genera este sistema tributario tan fuerte, ¿no? que tengamos tantos impuestos, tantas tasas, contribuciones, es que empieza a venir todo del otro, viene de una mano, vamos para atrás, ¿no? No quiero Claro. decir nada, pero digo, No, entiendo. la gente empieza a no pagar los impuestos, empiezan a evadir fiscalmente, y bueno, por supuesto que si no pagamos el impuesto viene la FIP y nos dice, che, ¿qué está Claro. pasando? ¿no? O sea, que no es que libremente yo voy a dejar de pagar el IVA, porque Claro, nos van a no, no se perseguir. puede. Pero no, poder no se puede. ¿Y Pero lo somos importante es eso. el único país que paga impuestos o todos pagan No. impuestos y qué porcentaje? Por supuesto, acá lo importante es, el 2021-2022 fueron los últimos años que internacionalmente hubo información de esto. Argentina está en un ranking de 66 países en el número 33. O sea que en realidad estamos en el Mitad de medio. tabla. Estamos a la mitad. Y si nos ponemos a pensar, quienes pagan muchos más impuestos y que tienen mucha presión fiscal, El son primer países mundo. como, claro, como Italia, por ejemplo, Austria, Finlandia, Dinamarca, Alemania, todos países que decimos, a esta gente anda re bien, no pagan nada de impuestos, y en realidad son los que más presión fiscal tienen, porque al fin y al cabo, si el Estado tiene mucho dinero y adquiere mucho dinero, después lo puede otorgar, ¿no?, a sus ciudadanos. Una cosa que me llama la atención en las películas, especialmente las norteamericanas, cuando se van a tener, y dicen, no, pero yo pagué todos mis impuestos. Claro. Lo primero que dicen, ¿viste? No Sí, es, sí, dicen, sí. no, yo no hice esto, como que lo tienen incorporado como una cosa, o Sí. como un delito, o como un tema que podés ir a la cárcel allá si no pagás Sí, los porque impuestos, bueno, ¿no? cada sociedad va a terminar manejando su presión tributaria, sus objetivos tributarios. Argentina tiene la particularidad de que tiene este principio de legalidad, de decir, la sociedad, la población, es la que crea a qué se obliga, ¿no? La población misma elige para qué se va a obligar. Porque si nosotros vamos a la etimología de la palabra, el tributo viene de un latín, que es tribuere, de hace mucho, que es rendir tributo a algo. Al principio era una deidad, un dios, después fue un rey, y después, como nosotros como sociedad dijimos, che, no queremos más esta monarquía, Al Estado. al sí. Estado, porque Claro. Tributo al supuestamente nos Estado. beneficia a nosotros mismos. Entonces tendremos que acordarnos, capaz, de que en Argentina no sé si pagamos muchísimos impuestos, porque estamos en el número, tributos, estamos en el número 33, pero recordar que al fin y al cabo nosotros tenemos el poder como pueblo de decir, che, legislatura, no me está gustando mucho esto. Podemos Sí, o- modificarlo y- porque y O tienen preguntarnos el poder. por qué, a dónde Pero va. también ver que eso va a tener una consecuencia. Hay Por cosas supuesto. que vamos a dejar de tener. Bueno, Por ahí supuesto. está. Porque me parece que cuando hablamos de cuestiones culturales, la evasión impositiva Obvio. es una cuestión también cultural, ¿no? Sí. Y- Bueno, hay un caso de un municipio de la provincia de Buenos Aires que durante la pandemia decidió quitar tasas municipales que eran muy insólitas. Por ejemplo, la tasa municipal de la inspección de las antenas de teléfono, la tasa del barrido del lunes a la mañana, cosas como muy particulares que los municipios, bueno, terminan teniendo. Y al quitar, eran como 103 tasas, porque cada tasa son 11 pesos, 10 pesos, pero nos acordemos que es para toda la gente y eso termina teniendo Claro. un valor, ¿no? Claro. Entonces sacó esas 103 tasas y subió un 50% la cantidad de personas que terminaban pagando los tributos reales, ¿no? bien. Entonces, si nosotros a veces recortamos cosas que son extra, que la gente dice, qué bajón pagar esto, porque ¿qué es esto? Después termina siendo bueno para nosotros. Bueno, está bueno, porque también yo creo que cuando hay estos descuentos o premios al que paga a tiempo o al que paga antes, yo creo que lo ven por ese lado. Y otra cosa que podemos charlar después, los impuestos progresivos y los regresivos. Los regresivos. Bueno, Argentina se caracteriza por eso, por tener un carácter impositivo regresivo y muy fuerte. Digámoslo rápido, ¿qué significa regresivo? Y no, regresivo básicamente es que todo lo que entra al Estado después no va a salir de la misma forma, ¿no? Y también,
cometá, cometá. Y claro, lo que hace es que terminan pagando los que menos tienen, por el caso del IVA, la cantidad de impuestos, y no impuestos a las personas que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Claro. Que era un impuesto, era bienes personales, pero fue derogado. O a las grandes fortunas. O a las grandes O a las grandes fortunas. fortunas. Bueno, han existido impuestos para todos. Hemos tenido impuestos de la cantidad de ventanas que había en un inmueble, hemos tenido impuestos a los sombreros que tenía la gente en el 1800. Digo, porque el impuesto al fin y al cabo es una representación de lo que la sociedad tiene como interés, ¿no? Bueno, clarísimo, y lo que está bueno es que ustedes la pueden seguir a Mila Quecut en sus redes sociales porque trae y explica el derecho en palabras comunes y corrientes para que nosotros también entendamos y le podamos preguntar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mila. chicos, un Gracias, gusto. Mila. Gracias, Hasta como la siempre. próxima. Nos vemos en la próxima. Abogada Bueno, influencer. Influencer.